Muy buenos días, les saludamos hoy desde la ciudad de Santiago de Cali. Somos la Asociación Gente para Servir. Les invitamos para que continuemos con la lectura de la Biblia en un año y hoy vamos a leer el libro de Hebreos en el capítulo 11, versículos 22 al 40, Éxodo capítulo 15 y Proverbios 6. Proverbios 6, Éxodo 15 y Hebreos 11 del 22 al 40. Les invito para que terminemos hoy el capítulo 11 de Hebreos y, pues concluyamos lo que el día de ayer iniciamos viendo cómo la fe se muestra de manera activa. Y esa es la fe que nos enseña la Biblia. La fe de la Biblia no es simplemente pararnos a esperar a que Dios actúe, sino que la fe, como don de Dios, mueve la voluntad del ser humano. Cuando nosotros, fruto de nuestra relación, fruto de comunicarnos con el Señor, una relación se construye con una comunicación constante, una comunicación que debe ir en dos vías. Uno, lo que yo le comunico al otro, pero también mi disposición para escuchar y para atender lo que el otro me dice. En esa medida, entre más constante, profunda, sincera y clara sea la comunicación entre dos personas, pues esa relación se va a ir fortaleciendo y pues la idea es de que la una influya a la otra. En el caso de relacionarnos con Dios, pues el Señor es mucho más fuerte, es más sabio, más poderoso y se va a empezar a notar la influencia del Señor en nosotros. Y esa influencia se evidencia a través de la fe. La fe se construye también de la mano del Señor, es un don de Dios y es un don que se va perfeccionando, repito, en la medida en que nuestra relación con Él se fortalezca. De ahí entonces que la fe que agrada a Dios y sin la cual no podemos agradar al Señor es lo que nos va a permitir afianzar en nuestro corazón sus palabras, lo que nos va a permitir convencernos en nuestro corazón de sus promesas y lo que nos va a permitir a nosotros actuar coherentemente con lo que el Señor es, dice y hace. Y es lo que vimos y empezamos ayer a ver en el capítulo 11 de Hebreos, todas las implicaciones y las acciones y las evidencias de lo que es creer, perdón, de lo que es la fe, porque concluimos que fe no es simplemente creer, sino que fe es la seguridad y la confianza en Dios que resulta de la certeza y la convicción en Jesucristo y su palabra, que nace definitivamente en una relación constante, cotidiana y profunda de cada uno de nosotros con el Señor. Hoy continuamos a partir del versículo 22. Ayer terminamos en el 21, hablando que por la fe bendecimos y por la fe también adoramos, que es lo que nos muestra la Biblia en este versículo con Jacob. Luego dice el versículo 22, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Bueno, la fe a José le dio la visión suficiente para estar convencido que pues que el pueblo de Israel iba a volver a la tierra que Dios le había prometido y que no tenía lugar pues José en Egipto, sino que él tenía y sus huesos tenían lugar era en la tierra que Dios le había prometido. El versículo 23 nos va a hablar de un gran referente de la fe como es Moisés y nos va a mencionar varios aspectos en torno a la vida de Moisés conforme a la fe. Moisés nace en otra época diferente ya, aquí hay como un cambio en la historia. Cuando José muere, el pueblo de Israel pues goza del privilegio de estar amparados bajo
digámoslo de alguna manera, bajo la soberanía del faraón, puesto que José se había constituido como el segundo hombre al mando y su familia era bien tenida y no hubo ningún problema en los primeros años seguramente, hasta que, como dice el libro de Éxodo, se levanta un faraón que no conoció a José. Cuando Moisés nace, el pueblo de Israel estaba viviendo el peor tiempo en Egipto, donde estaba siendo oprimido. Y incluso dice el libro de Éxodo que en tanto más les oprimían, tanto más ellos crecían y se multiplicaban. Aquí dice entonces el versículo 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del faraón. ¿A qué llevó la fe en los padres de Moisés? A no temer a los decretos humanos de muerte. Y la Biblia dice que solo a uno se debe temer, aquel que tiene el poder de enviar o de sacar del infierno. Y el que tiene el poder de enviar o de sacar del infierno es solo el Señor, porque en las manos del Señor está el poder de la salvación. O sea, que si el Señor no me salva, pues sencillamente voy a la condenación. Y dice, no temer ni siquiera los decretos de los que se dicen llamar poderosos y fuertes en este mundo. La historia nos ha enseñado que aquellos que se han jactado de ser pequeños dioses, que aquellos que oprimieron pueblos, que aquellos que creían que su dinero, que una posición política, económica, les daba para ser dioses en este mundo, eh, no están, perecieron, en la historia se quedaron. Algunos que desafiaron a Dios, que desafiaron la muerte, pues sencillamente perecieron, porque son dioses falsos, porque no son verdad, porque son hueso, porque son carne, porque son pasajeros. Pero aquí los padres de Moisés no temieron a los decretos humanos, sino que preservaron la vida. Y en esto, pues muy valientes porque eh, temieron a Dios, ¿sí? Temieron a Dios y de los lomos de estos padres de Moisés iba a salir la estirpe sacerdotal, porque de ahí vendrían los Aarón, sus hijos, el sumo sacerdote y pues todo lo que era el linaje sacerdotal. Pero también dice el versículo 24 que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Bueno, aquí vemos varios aspectos de la fe de Moisés. Uno, pues que se rehusó a la forma del mundo, como dice Romanos 12. No nos conformemos a este mundo, no nos dejemos amoldar a la forma de este mundo, de lo que provee y promueve este mundo. Él se rehusó, dice, se rehusó a ese estilo de vida, se rehusó a ese estilo de vida consumista, se rehusó a ese estilo de vida materialista, se rehusó a ese estilo de vida desaforado, afanado, angustiado por tener y conocer, que esas son como las dos grandes angustias de este tiempo, conocer y conocer y conocer y tener. Y dice que Moisés no se conformó a eso, él tenía la mirada puesta donde, en el galardón, él no se conformó a ver con sus sentidos físicos, sino que agudizó su mirada para ver más allá. Y al poner los ojos en Jesús, y esto me parece muy similar a lo que Pablo plantea cuando le escribe a los filipenses en el capítulo 3 de poner la mirada en la meta. Pablo decía que solo una cosa hacía, olvidando lo que queda atrás, proyectándose a lo que está adelante, prosiguiendo a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. ¿Por qué Moisés estuvo dispuesto a dejar Egipto? Aquí hay varias cosas. Uno, no se amoldó a la forma del mundo. Dos, estuvo dispuesto a dejar Egipto y conforme el ejemplo de sus padres, no temiendo al faraón, la ira del faraón, no temiendo el decreto del faraón,
temiendo a Dios que estaba por encima del faraón, temiendo a Dios que estaba por encima de cualquier estructura humana, por fuerte y poderosa que se vea. Y él decidió mirar hacia adelante, él decidió entender que él tenía un galardón mayor que tal vez tener un puesto importante en el gobierno faraónico. Moisés tenía claridad por la fe que él, Dios tenía un plan superior para él. Y eso le permitió a él también vivir en libertad, porque muchas veces, y eso se ve en nuestro entorno, para mantener un estatus, para mantener una posición, para mantener digámoslo así, estar en un grupo para encajar, muchos cristianos venden sus principios. Muchos cristianos venden su fe, niegan su fe. Muchos cristianos viven en esclavitud. Entonces tienen, por decir algo, y eso pasa mucho lastimosamente en funciones públicas porque son favores políticos, muchas veces por conservar un puesto, incluso hacemos cosas incorrectas. Muchas veces por conservar un trabajo, le rendimos culto al jefe de turno y Moisés estuvo dispuesto a rehusar a todo eso por agradar a Dios, por poner la mirada en el galardón. Lastimosamente, muchos creyentes por falta de fe ponen su mirada en el salario, ponen su mirada en la bonificación, ponen su mirada en el aquí y en el ahora y muchas veces, vuelvo y digo, vendiendo sus principios, denigrando de lo que es el Señor y dando mal testimonio. Vemos entonces aquí que además Moisés, dice el versículo 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Moisés celebró la libertad. Y hay que tener algo en cuenta, que la primera Pascua, Pascua viene del hebreo Pesaj, y Pesaj es pasar por alto. Aquella noche, cuando vino el ángel del Señor a llevarse los primogénitos y vio en las casas de los hebreos la sangre del cordero limpio, puro y sin mancha de un año, pasó por alto. O sea que la Pascua es la liberación. Y la primera Pascua que fue celebrada en la esclavitud, no fue celebrada en la libertad. Ya después la Pascua era una conmemoración de la liberación, pero la primera Pascua es la Pascua de la fe, porque estando esclavos en Egipto, ellos celebraron una fiesta de libertad y ahí está la fe de que a pesar de que la condición era adversa, era contraria, ellos obedecieron y celebraron la libertad. Así que cuando yo creo, cuando en mí hay fe, yo celebro la libertad que Jesucristo me ha dado por la cruz, por la resurrección. Y esa libertad que yo celebro es la que me va a permitir también pasar el Mar Rojo, que es lo que sigue adelante. Dice el versículo 29, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe vencemos los obstáculos. Por la fe pasamos los obstáculos, porque incluso, además de pasar el Mar Rojo, dice el versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Qué más obstáculos? ¿Qué obstáculos tan enormes son el mar? ¿Y qué obstáculo tan enorme eran las murallas de la ciudad de Jericó? Una ciudad antiquísima, que conquistarla era casi imposible, pero bajo una estrategia sobrenatural, espiritual que el Señor les da, un poco ilógica tal vez, como en esa época, como en esta época, y vencieron con la estrategia del Señor esos obstáculos. La fe nos lleva no a esperar a que Dios derribe. La fe nos lleva como cuando el Señor mandó los espías, que 10 de los espías llegaron lamentándose, quejándose, llorando, gritando que había gigantes, que había obstáculos, y los otros dos espías, que eran Josué y Caleb, decían, no, mi Señor está con nosotros, el Señor derribará a los gigantes.
Si el Señor nos permitió salir de Egipto y nos sostuvo en el desierto, el Señor nos llevará a la conquista. Y así es, cuando tenemos fe, sabemos que Dios está con nosotros y como dice la Biblia también, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios yo derribaré ejércitos. Él es el que adiestra nuestras manos para la batalla. Así que por la fe también vencemos cualquier tipo de obstáculo. Y la verdad, yo considero que uno de los principales obstáculos que tenemos que vencer está en nosotros mismos. Nuestros temores, la inseguridad, las dudas, la pereza, la negligencia, el conformismo, la, la, la falta de disciplina, son obstáculos que en la fe nosotros podemos vencer cada día, de romper esa resistencia que no nos deja ver más allá el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero dice también la Biblia que además de que por la fe podemos pasar y vencer obstáculos, dice el versículo 31, Rahab, la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Es extraordinario que una mujer que moralmente podría ser condenada en muchas religiones aparezca en el hall de la fama de los hombres de fe. Pero aquí hay algo muy importante en Rahab y es que por la fe de ella se salvó la familia. Los espías llegaron a la casa de Rahab y esto tiene muchas implicaciones. Claro, lo más normal es que un extranjero llegara a la casa de una prostituta para que pasara de manera más inadvertida. Llegan extranjeros, hombres, buscando lo que muchos hombres seguramente de la época buscarían al llegar a una ciudad nueva. Era una estrategia militar, ¿sí? Y esta mujer seguramente escuchó la conversación de estos hombres que habían ido a espiar a Jericó. Y esta mujer pudo haberlos acusado. Esta mujer pudo haberlos denunciado con las autoridades de Jericó. Pero esta mujer, cuando escuchó el plan que estos hombres tenían, que estaban obedeciendo un plan de Dios, temió y en ese temor creyó y esa fe y ese temor la llevó a actuar y fue proteger a los espías y, y lo que trajo de beneficio a ella fue la salvación de ella y de su familia. Hasta el sol de hoy en Jerusalén, algunos judíos religiosos un poco, bueno, supersticiosos, usan unos cordones rojos que se los ponen a los niños en la muñeca de la mano como un símbolo de protección, porque para ellos ese cordón rojo que puso Rahab en su ventana fue lo que trajo protección y salvación en medio de lo que venía para la ciudad de Jericó. Hoy en día, repito, los judíos supersticiosos usan ese cordoncito de lana en la muñeca de los niños y en algunos adultos como un símbolo de protección. Pero vemos entonces que aquí aparece una mujer que en la mentalidad religiosa, en la mentalidad sectaria de muchos supuestos creyentes, no tendría por qué estar, por Dios. Una ramera en el hall de la fama, pues sí, una ramera pecadora, por la fe se arrepintió, por la fe creyó lo que Dios estaba haciendo y por esa fe salvó a su familia. ¿Cuántos religiosos, cuántos sectarios, cuántos soberbios que se creen santos no traen salvación a su familia, sino por el contrario, por su legalismo y su necedad, traen perdición y condenación a su familia? Pero vemos también y empieza ya a describir personas como versículo 32 en adelante, nos va a hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas. Y mire, en estos que cita, ¿qué hicieron estos hombres de fe? Por la fe que lograron hacer. Y empieza a describir, uno, conquistaron reinos. La fe los llevó a la conquista, no a la derrota. La fe los llevó porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Porque si el Señor determinó algo, ¿quién lo va a detener? ¿Saben quién lo va a detener? La falta de fe, el miedo, la inseguridad, porque el miedo nos paraliza, pero la fe
nos impulsa. El miedo nos sepulta las ilusiones, los sueños, las esperanzas, pero la fe, por el contrario, nos despierta. Y dice, conquistamos reinos por la fe hacemos justicia. Por la fe alcanzamos las promesas. Si ustedes miran todo esto que nos plantea Hebreos 11, son acciones. No es esperar a que Dios haga simplemente, no, porque si Dios dijo, yo creí en mi corazón, yo actúo conforme a la palabra del Señor. Como Pedro, Pedro había intentado pescar toda la noche, y al llegar la mañana estaba frustrado, cansado, trasnochado, porque no había logrado nada. Y el Señor, después de una meditación matutina, le dice, Pedro, vaya mar adentro y vuelve a echar las redes. Pedro le dijo, muy sensato, muy sincero, le dijo, vea, Señor, toda la noche intentamos pescar. O sea, esta es la verdad, Señor. Esto es lo que yo pienso. Pero ¿sabes qué, Señor? En tu nombre, si tú lo dices, yo voy a volver a echar las redes. Es ilógico lo que me dices. No tiene sentido lo que me dices. Pero si tú hablas, yo creo y actúo conforme a tu palabra. ¿Cuál fue el resultado? Tal pesca que no solo las redes no soportaban los peces, sino que ni siquiera las barcas estaban preparadas para semejante pesca. Eso es fe. Fe. Tú me hablaste, yo creo, actúo conforme a lo que tú me hablaste. Y aquí vemos entonces que estos hombres, además de alcanzar promesas, taparon bocas de leones. O sea, no solo huyeron del enemigo, sino que la fe les dio para tapar bocas de leones. ¿Cómo? En la práctica hoy, no sé, Dios nos dará argumentos, razones, eh, nos dará valentía para tapar bocas de leones. Siguiente, dice, apagamos fuegos impetuosos. Dice Isaías que cuando pasemos por el fuego no nos quemará, que cuando pasemos por las aguas no nos anegarán. Pero aquí no solo está diciendo que no nos quemará, no está diciendo que incluso podemos apagar los fuegos impetuosos. Evitamos filo de espada. Bueno, a mí me parece muy singular esto. Esto no solo es agilidad en la batalla, es también sensatez, es también prudencia. Por la fe, cuando yo identifico un peligro, pues lo evito. Por la fe, cuando yo evidencio que algo no me conviene, que atenta contra mi familia, que atenta contra mí, pues sencillamente me aparto y lo evito. Eso también es sensatez. Hay cosas en la fe que no necesariamente tengo que enfrentar. La fe me va a dar a mí el argumento claro también para saber en qué momento me retiro de, en qué momento me alejo de, en qué momento me aparto de, ya sea una persona, ya sea una circunstancia, ya sea un lugar, ya sea un negocio, ya sea un trabajo, una supuesta oportunidad. La fe misma me va a llevar a preservar la vida, a evitar el filo de espada. Vuelvo y le digo, no solo es necesariamente agilidad en la batalla, no, también es sensatez y prudencia. Saber, eh, alguna vez alguien me decía, tal vez la mejor arma y la principal arma que uno tiene para evitar el peligro es tenga buen estado físico y corra, huya. Y eso, y hasta para eso, la fe nos es suficiente. Por la fe, sigue diciendo, sacamos fuerza de debilidad. Se cumple la Biblia cuando dice, diga el débil, fuerte soy. Por la fe somos fuertes en batalla. Por la fe hacemos huir ejércitos extranjeros. Por la fe resucitamos, damos vida en medio de la muerte. Por la fe también tenemos la capacidad de padecer lo que sea necesario, no como consecuencia del pecado, porque una cosa es padecer como consecuencia de mis malas decisiones, de mis pecados, pero otra cosa es padecer por causa del reino, vituperios, menosprecios, burlas. La fe muchas veces nos va a llevar a que seamos menospreciados, a que la gente quiera abusar de nosotros, la gente que está engañada cree que por el hecho de ser creyentes cristianos, ser hombres y mujeres temerosos y de fe, que pueden venir a abusar de nosotros, que pueden, claro, como Jesús decía, si te dan en la mejilla, pon la otra mejilla.
y si te piden que lleves la carga 1 milla, llévala 2 millas. Entonces muchos engañados, incautos también, creen que pueden venir a abusar, a burlarse, a menospreciar de aquellos que creen. Qué pesar porque quien se mete con uno de los hijos de Dios se está metiendo con la niña de sus ojos. Qué pesar porque no saben la soga al cuello que se están echando. Y a nosotros nos corresponde simplemente en la fe estar tranquilos, esperar y confiar que cualquier tipo de vituperio, insulto, menosprecio, engaño que pretendan hacernos a nosotros, si nos amparamos en la fe, la verdad, se lo están haciendo al Señor. Porque el Señor es mi amparo, es mi refugio, es mi torre fuerte, porque sus alas me cubren, porque yo decidí por fe ampararme bajo sus alas. O sea que no hay manera que a mí me puedan hacer daño, porque el Señor me está protegiendo. Y eso es lo que la fe, es el soporte que da la fe. Y dice al final que todo esto estuvieron dispuestos a vivirlo aquellos hombres por fe, pero que no alcanzaron lo que nosotros hoy sí alcanzamos. Y dice el versículo 39 y 40 de Hebreos 11, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea que si todos estos vivieron, soportaron, hicieron todo lo que alcanzaron por la fe, cuanto más nosotros que evidenciamos, que sabemos. Para ellos la redención era futuro, una esperanza. Para nosotros la redención ya no es una esperanza, es una verdad, es una realidad. Ellos miraban la manifestación del Mesías a futuro con esperanza. Nosotros hoy la vemos hacia atrás como una realidad y una verdad. Jesucristo fue a la cruz por mis pecados. Jesucristo resucitó venciendo la muerte. Jesucristo envió su Santo Espíritu como testigo, como testimonio, como la verdad que atravesaría nuestra alma y nuestro corazón. El Señor Jesucristo volverá en gloria. A través de su Espíritu nos santifica, nos sana y nos libera. Para nosotros estaba reservada mejor cosa, que es el don de la presencia eterna de Dios constantemente en nuestro corazón. Así que aquí tenemos en Hebreos 11 un llamado, una exhortación a la vida que Dios ha determinado para nosotros en fe. Y de nuevo, hay que pedirle a Dios el don de la fe, pero ese don de la fe no crecerá en la medida en que nosotros no tengamos una relación constante, permanente y diaria con el Señor. Yo le invito a que ore a Dios, y si usted tiene el privilegio cada día de levantarse de mañana, a ir a su palabra, meditar en su palabra, comunicarse con Él, es un privilegio, es un regalo de Dios. Hay mucha gente que lucha con poderse levantar temprano a buscarlo. Y generalmente cuando le toma el día, pues ya en el afán del día no lo puede hacer. Y eso le genera amargura, frustración. Pero Dios le ha dado la salud, los medios para que se levante, para que vaya a la Biblia, para que ore y medite. Así que de eso nadie se puede jactar, simplemente con humildad agradecer. Y en esa misma humildad, órele al Señor. Y si usted necesita más fe, entendamos entonces que la fe surge en una relación, y es su relación con el Señor. Cierre sus ojos, dígale al Señor que lo acerque a su corazón, que le enseñe a orar como conviene. Dígale al Señor que quite la pereza, la negligencia, la dificultad para concentrarse. Para tener una relación con alguien necesitamos concentrarnos, estar dispuesto a escucharlo. Ojo que una buena relación con Dios no es que oremos todo el día y simplemente hablemos con Él. Una buena relación tiene dos vías: hablo y escucho atentamente. Hay personas que no construyen buenas amistades porque no escuchan, porque no atienden al otro, porque no saben ni siquiera lo que el otro piensa, siente. Y eso muchas veces nos pasa con el Señor.
Muchos creyentes oran y hablan todo el día con el Señor, pero ¿qué tanto le escuchan? ¿Pero qué tanto se detienen? ¿Qué tanto acallan su alma para poder atender su voz? Por eso dígale, Señor, ayúdame a acercarme más a ti, que podamos tener una amistad mutua. El Señor llamó a Abraham su amigo. Y si el Señor llamó a Abraham su amigo es porque Abraham también lo escuchaba, porque Abraham lo atendía, le entendía. Qué bueno que Dios, al ver que le escuchamos, que le atendemos, que le prestamos atención, pueda decir que nosotros también somos su amigo, somos sus amigos. Acércame a ti, Señor. ¿Cómo puedo estar en un camino de fe sin fe? Por favor, que entiendo entonces que mi fe va a crecer en la medida en que estreche más mis lazos contigo. Te pido que me acompañes en este nuevo día. Te pido por favor que tu mano nos sostenga, que tu espíritu nos aliente, Señor, que nos lleves hoy de tu mano, guiados, orientados, instruidos. Apártanos de todo mal, peligro, Señor. No nos dejes caer en ninguna tentación. Apártanos de la mentira, el engaño. Y permítenos, Señor, en todo seguir viendo tu gracia, tu gloria y tu misericordia. Gracias por tu palabra, gracias por el tiempo de intercesión, por poder orarte y porque tú eres, Señor, nuestra esperanza, nuestra torre fuerte, tú eres nuestra fortaleza. La gloria y el honor son tuyos, Señor, y de nosotros tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén.